Gracias, señora presidenta. Respecto al proyecto, voy a comenzar hablando de la admisibilidad del mismo, porque sostengo, como lo voy a probar, el rechazo in limine del mismo, porque voy a explicar uno y cada uno de los fundamentos que trata de esgrimir el senador Snopeck. En primer lugar, decir cuáles son las condiciones para intervenir una provincia. La intervención federal es un remedio drástico y excepcional, y es para garantir la forma republicana de gobierno. Y acá este remedio es para socavar la autonomía de nuestra provincia, de mi provincia a la cual represento, y no para sostener a las autoridades, porque no existen ni falta de garantías ni pedido de las autoridades provinciales. Por esto es que la dogmática dice que esta intervención es para garantizar las cuestiones establecidas en forma expresa en la Constitución Nacional y que están ratificadas en la Constitución de nuestra provincia. Es un remedio drástico, excepcional, puede comprometer la autonomía provincial. Las causales interpretadas tienen alcances estrictamente restrictivos, circunstancias de gravedad extrema, alcances proporcionales a los hechos invocados. Y en los 10 puntos, con los distintos anexos que expresa el senador autor del proyecto, únicamente hay expresiones subjetivas de interpretación de normas o de disconformidad con sentencias, pero no existe ninguno de los fundamentos que tuvo nuestra Carta Magna para, en su artículo 6º, hablar de la intervención federal. Y es para asegurar la autonomía y no para socavarla, reitero. Para que exista algún fundamento de admisibilidad, se tienen que encontrar vulnerados de la supremacía constitucional que no encuentre remedio en los mecanismos internos que en el control nos da la propia Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Y los remedios están porque las instituciones funcionan en la provincia de Jujuy. Las provincias conservan todo el poder no delegado, lo conservan para sí. El artículo 5º y el 123 de la Constitución Nacional, voy a pasar a leerlos. Las provincias se reservan el poder de darse sus propias instituciones para asegurar la administración de justicia. El proyecto de intervención propone revisar las leyes, por eso decía, fundado solo en disconformidad con las leyes que un Estado autónomo, hablamos de federalismo, ha dictado en una legislatura dentro de lo que establece la Carta Magna y la Constitución de nuestra provincia, porque propone revisar la Ley 5878, 5893, 5895, 5896 y seguiría, porque son las leyes de las cuales él funda este pedido de intervención, dictadas por nuestra legislatura, diciendo que se viola de esta forma la autonomía provincial. El Congreso de la Nación no tiene facultades para revisar las leyes provinciales. El proyecto tiene meras evaluaciones relativas a la constitucionalidad de nuestras leyes provinciales. No hay una genuina objeción que justifique esta medida extrema.
Son asuntos cuya resolución compete a nuestras instituciones y envuelven aspectos dentro del margen de la apreciación provincial. Meros cuestionamientos políticos y no constitucionales, solo expresiones de disconformidad con interpretación del derecho a nivel local, diagnósticos superficiales e interesados y subjetivos. Existe una ausencia de circunstanciación de aspectos fácticos, afirmaciones imprecisas, carentes de detalle, imposibilidad nuestra como Cámara, como Congreso, para individualizar las cuestiones, de hecho, que el mismo proyecto invoca. Por eso, señora presidenta, le decía antes de iniciar que pido el rechazo in limine del mismo por estos fundamentos. Dice el senador Snopeck en su primer punto la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia. Yo quiero leer el artículo 155 de nuestra Carta Magna, inciso 1, para informarle al senador Snopeck, a mi coprovinciano, que es abogado, si ha leído el artículo 155. El Superior Tribunal de Justicia está integrado por 5 jueces, número que podrá aumentarse por la ley y de la misma manera dividirse en salas. Textual. Y he circulado a todos los miembros de esta comisión este informe que estoy leyendo. El Superior Tribunal de Justicia, suponiendo, cuando él habla de que de esta forma, que no existe la justicia porque de esta forma en nuestra provincia existe una mayoría con la pertenencia a la Unión Cívica Radical, también debo recordar que hay que repasar matemáticas. ¿Por qué? Porque nuestro tribunal estaba compuesto por 5 miembros. Estos 5 miembros, todos y cada uno de ellos, tenían pertenencia política, como lo tienen todas las cortes de nuestra República Argentina, para lo cual pido que por secretaría se oficie a pedir el currículum de todos los miembros de las cortes de las provincias de Argentina, de los 24 distritos, para que conozcamos todos y ratifiquemos que todos los jueces de las Supremas Cortes tienen pertenencia ideológica, porque acá estaríamos haciendo una apología, hablando y descalificando a jueces probos votados por su propio gobierno y por su propia familia. Los 5 jueces que existían en Jujuy, cada uno de ellos ocupó cargos públicos como el doctor Sergio González, quien ocupó durante 12 años del gobierno anterior, 12 años como presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Jujuy. Él dice en el acto de asunción que es público su pertenencia al Partido Justicialista, pero ello no implica, a partir de la jura como juez del Superior Tribunal, su imparcialidad. Paso al otro juez que existía en la provincia del Jujuy, al doctor Genefes, no solo hermano del ex vicegobernador, sino que del ex senador, sino que este juez jura y asume como juez con una observación de un propio compañero, porque el pliego no había sido presentado siquiera a la legislatura, porque juró
en un 28 de diciembre, cuando era una extraordinaria y se aprobaba el presupuesto del año 2007. Esto ocurrió, este pedido de impugnación y de nulidad de la sesión hizo que él presente un recurso, se lo rechaza la Corte y pudo jurar como miembro del Superior Tribunal, de pertenencia expresa al Partido Justicialista. El tercer miembro no solo fue interventor de la provincia de Santiago del Estero, junto con el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, el doctor Eduardo Fellner, sino que además Eduardo Fellner, para recordar, fue gobernador durante 2 periodos y medio de mi provincia. El doctor José Manuel del Campo es cuñado de Eduardo Fellner y fue interventor de la provincia de Santiago del Estero. Y sigo. Y la doctora Clara Lange de Falcone, que ahora la presentamos como una mujer no imparcial, el senador Snopeck, en la taquigráfica que he circulado, vota por la designación de Clara Lange de Falcone, porque la Unión Cívica Radical se levantó de la sesión porque no fue propuesta por nuestro partido como candidata. Fue designada por el entonces gobernador de la provincia de Jujuy, el doctor Barrionuevo, ex senador. O sea, que hablemos de matemática, estoy 4 miembros con pertenencia, con afinidad consanguínea, con dirigentes, exgobernadores, presidente del Partido Justicialista, quien dice de la doctora Lange de Falcone, el doctor Rivarola, habla como realmente era una mujer necesaria, la figura de una mujer en el Superior Tribunal, la mirada femenina, y que esto iba a empoderar a nuestro poder. Paso a la quinta, la señora Silvia, la doctora Bernal. No solo fue socia, también lo fue, el doctor José Manuel del Campo, socio del estudio de Fellner cuando la designan en el Superior Tribunal. No solo Silvia fue abogada de 12 municipios del Partido Justicialista, sino que fue procuradora, fue fiscal y socia del estudio jurídico de Eduardo Fellner. Esto habla de la pertenencia política que es legítima, porque quiero recordarle al senador, por si también lo olvidó, que el órgano que designa los jueces del más alto tribunal es una decisión política del Poder Ejecutivo. Hablemos de Maqueda, hablemos de Rosenkrantz, hablemos de Fait. O no tenían, fueron senadores, fueron dirigentes del socialismo, el caso del doctor Fait. O sea que esto es descalificar a las personas de los jueces, el tener una pertenencia política. Eso pregunto yo, ¿sí? Interrumpir, sí. Senadora. Están distribuyendo un material dentro de la sala. Les voy a pedir que por favor no distribuyamos material. El material se va a distribuir desde la Secretaría Administrativa a los senadores y senadoras de la comisión. Bueno, realmente es... Bien, gracias. Realmente, el primer punto, ampliación de la Corte, tendríamos que intervenir todas las cortes de todas las provincias, porque 13 provincias no solo modificaron por ley una vez la composición de sus cortes, porque es una potestad,
15 provincias. Hay provincias que lo hicieron 2 veces y hay provincias que lo hicieron 3 veces. Eso tenía en el Power para nombrar una por una y la fecha, por eso pedía la asistencia nada más. O sea que totalmente falaz, subjetiva, la fundamentación de la intervención por el aumento de la Corte. Además, vuelvo a las matemáticas, como decía, 4 con pertenencia a exfuncionarios del Partido Justicialista. Y si sería verdad que Morales designó 2 exdiputados, es verdad, pero si lo hizo para tener una mayoría, designó 4 miembros, la quinta, una mujer de 42 años de carrera y conocida por una de las mejores penalistas de la provincia de Jujuy, con una absoluta independencia. Si hablamos de equidad en el servicio de justicia, antes no había equidad. Si tenemos la mirada sesgada y subjetiva del autor del proyecto. Hoy hay equidad. Habría 4 supuestos radicales que fallan por la pertenencia y 4 supuestos peronistas y habría un independiente. O sea, hoy hay 9, hoy hay garantía. No lo hubo 32 años. Entonces, cosa que disiento porque sostengo la independencia y la calidad humana y profesional de todos y cada uno de los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Hayan sido diputados radicales, tengan una afinidad con el radicalismo o sean del Partido Justicialista. Es la justicia de mi provincia y para descalificarla y hablar de imparcialidad debo pensarlo mucho. Segundo, cuestionamiento ¿cómo resumiría? Es la antipolítica, este planteo. Es la antipolítica y reitero, señora presidenta, necesito que se oficie para pedir de todos los miembros de las Cortes de los 23 distritos de Argentina, como prueba. Luego vamos al segundo punto. Dice el senador, la creación por ley 5895 del Ministerio Público de la Acusación. En este caso, el Ministerio Público de la Acusación vino a saldar una gran deuda de la provincia de Jujuy. Y ahí voy a ir al punto 6º, que lo propone como testigo y me parece extraordinario que venga el fiscal Ficoseco a esta sala para que escuchemos lo que expresa. El fiscal Ficoseco, fiscal de la provincia de Jujuy, tenía en sí el doble rol de realizar la investigación y realizar la defensa. Jujuy, por constitución provincial, establece en la Constitución, que es una Constitución reformada en el año 86, habla de la creación, expresamente, de la creación del Ministerio Público de la Acusación. Y eso es lo que hizo nuestro gobierno, cumplir con la manda constitucional. Y se dictó una ley, por eso decía, señora presidenta, acá está el senador fundamentando una intervención, un hecho tan, pero tan serio, tal como usted lo decía, y tan grave, y poner en vilo a toda una provincia con apreciaciones subjetivas sobre la interpretación de una ley. Para modificar una ley de la provincia hay que dictar otra, y para poder dictar una ley que uno considere que es la ley más justa, porque yo considero que la otra es injusta, tengo que pasar por un cuerpo colegiado que se llama legislatura provincial. Pero no voy a intervenir
el Poder Judicial, porque las leyes que dicta nuestra legislatura, que es la garantía republicana de la división de poderes, hoy tenga una composición política que no me favorezca y por eso diga que la ley es inconstitucional o habla de normas supraconstitucionales. Es totalmente erróneo. El Ministerio Público de la Acusación fue creado por ley número 5895 y allí la hice circular. Dice en su otro, sentencias contradictorias. Sentencias contradictorias existen en la justicia. Los jueces tienen autonomía y tienen independencia. Y cuando hay cuerpos colegiados, hay cámaras, hay cortes, no todos votan de la misma manera. Si el senador considera que son sentencias contradictorias el haber dictado el sobreseimiento en el juicio político que el gobernador Morales dice y se expresa que se debería iniciar y destituir al fiscal Ficoseco, fíjese la total independencia porque no prosperó el juicio político. Como no prosperó el juicio político que le inicia el senador a la doctora Lage de Falcone. Entonces, para algo actúa bien la legislatura. Para algo está muy bien lo que hace, para lo que a mí me conviene, pero para lo otro no. Tengo que tener la misma mirada y tengo que dar fundamentos fácticos y acá no hay ninguno, ninguno. Habla del sistema de selección de jueces. Realmente, mi estimada senadora y a todo el cuerpo, esto es un bochorno, porque hemos creado el Consejo de la Magistratura en mi provincia y durante 32 años de que existe la democracia y gobernó el Partido Justicialista, los jueces que la misma familia del senador ha designado por cariño, por parentesco, por afecto, por ser probos, esos eran jueces independientes. Y los que hoy van a un concurso creado por ley, porque tenemos el sistema de selección de jueces por concursos de antecedente y oposición creados por la ley 5893 del 17 de diciembre de 2015. Yo quiero contarle al señor senador que como jujeña conozco esa ley porque fue una ley que surge casualmente cuando el poder y la corte de nuestra provincia solo tenía 5 miembros y en campaña el señor gobernador dijo que era necesario adecuarse al sistema federal y que había que concursar los cargos en la justicia, porque eso le iba a dar transparencia y le iba a dar a todos las mismas posibilidades de ocupar un cargo tan noble como ser miembro del poder de la justicia. Y eso hizo el gobernador Morales. ¿Y sabe qué? Él podría haber continuado con la metodología que tuvo durante tantos años mi provincia, 32 años de gobierno del mismo signo político, 30 vacantes, 30, en la Cámara Penal, en la Cámara de Casación, que después voy a pasar cuando él habla de que se arroga facultades judiciales, ¿sí? Había de los 9 solamente 5 miembros. Y había en los juzgados penal, civil, no estaban cubiertas las vacantes. ¿Qué hubiese sido más fácil si sería cierto el argumento sesgado de subjetividad? Nombro los 30 amigos y después abro los concursos. No, no hizo eso. La Corte saca una acordada y no le da lugar al pedido que hace el gobernador. Entonces presenta un proyecto de ley y esa ley, reitero, es la 5893
de diciembre de 2015. Dice en otro punto, fíjense la subjetividad, por eso digo que esto es una afrenta a la persona y a la seriedad de cada uno de nosotros, que nuestro tiempo es un tiempo para construir, no para escuchar falsedades. Dice, cambios políticos en la legislatura. Se refiere a la diputada Barconte, a quien propone como testigo, porque fue candidata, fue del signo político del senador, y luego, cuando gana el señor gobernador en su primer mandato, el contador Morales, ella colabora con el gobierno y es la testigo clave para la mega causa. La testigo clave, quien nos enseñó y nos hizo descubrir cómo funcionaba el gobierno paralelo en Jujuy. Yo digo, si eso sería cierto, quedaría la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores muchas bancas vacías, porque hace poco emigraron senadores de nuestro frente al frente de todos. Y del PRO, en cada Cámara de Diputados, emigraron 2 diputados del PRO. Entonces, eso es una causal. Bueno, intervengamos también en el Congreso, porque él habla de cambios políticos en la legislatura. Realmente una locura, porque yo leía y me costó tomar esto con seriedad, me costó, pero sí con mucha vehemencia, trato de probar lo que acá el senador trató de armar, si es que esto es su pluma. Habla del juicio político a Falcone, ya me referí, Falcone, Ficoseco. Juicio político a Pablo Vaca, presidente que se encuentra con licencia. Y acá es un capítulo aparte. El presidente del Superior Tribunal de mi provincia sufrió en 2 años una operación de inteligencia. Él hizo la denuncia y fue grabado en la intimidad, ¿sí? Así como lo dice y lo expresa, y audios que está probado con la pericia técnica, que son audios que se grabaron durante 2 años y esos audios están totalmente adulterados. El presidente del Superior se sometió, se inició, suponiendo que sea cierto que esos audios expresen lo que el que mandó a grabarlos, ¿sí?, pueda descalificar la pericia de los 2 peritos que intervinieron, suponiendo que esto sea cierto. Existe una legislatura y el juicio político está iniciado. Yo no puedo hacer prejuzgamientos. No sé si la legislatura, porque es el canal que establece la Constitución de la provincia, para proceder ante una cuestión que ponga en riesgo la independencia de la justicia. Acá les pido a las senadoras que me escuchen, porque acá hay otro tema. Acá corramos el velo de esto que es una pantalla, porque acá se persigue solamente una cosa: la libertad de Milagro Angélica Sala. Milagro Angélica Sala tiene 4 condenas, las cuales están ratificadas y confirmadas 2 de ellas por la Corte, y fueron en alzada a casación, fueron al Superior Tribunal, y los supuestos jueces radicales se excusaron en absolutamente todas las causas donde tuvo participación Milagro Ángela Sala. ¿Saben quién firmó la sentencia?
firmó las sentencias José Manuel del Campo, ex concuñado de Eduardo Fellner. Y la firmó Otaola. Y Otaola, no dije, el supuesto radical que fue diputado por el radicalismo en la década del 80, fue propuesto por Eduardo Fellner para ocupar la Cámara Laboral. O sea, y la doctora Laura Lamas, que es de público conocimiento que no tiene pertenencia política. Entonces, ¿vamos a hablar de la megacausa? ¿Vamos a producir la prueba? Pues lo vamos a hacer, porque ese es el único fin. La única forma que Milagro Salas hoy esté fuera es por un indulto que lo escucharon al gobernador Morales. O tiene la instancia, en vez de haber pedido la intervención de la provincia, de llevar esto a la Corte si consideran que la justicia jujeña actuó con todo lo que dice acá, si sería cierto, tenemos la instancia de la revisión y de la queja por la Corte Suprema de la Nación y Justicia, quien se expidió en 2 oportunidades, porque este tema Milagro Salas, desde el día 1, desde el día 13 de diciembre de 2015, los jujeños padecemos la presión la padecimos en el gobierno anterior por los organismos internacionales y yo supongo que muchos funcionarios de este gobierno también tienen la presión. No quiero presuponer si existirá un compromiso o no de liberarla a la señora, pero la señora Milagro Ángela Salas está condenada con sentencia firme, con sentencia revisada en las cámaras, confirmada en la Corte y una de ellas hoy está en la Corte Suprema. Ojalá que la Corte, así como abrió la prisión preventiva de Milagro Ángela Salas, abra las causas y todo el país conozca la verdad de aquella pobre dirigente social que tengo para mostrar los números de vehículos, una gran dirigente social que con monedas de $1 compró 4 Fiat 500, 4 camionetas Toyota Hilux y no me acuerdo porque, un Volvo, no sé, esos autos carísimos de altísima gama. Tiene mansiones porque una de las cuestiones era dónde va a cumplir la condena, si en la mansión de fin de semana o va a cumplir la condena, una mansión con 3 jacuzzi, la verdad. O va a cumplir su condena en la casa de Gorriti que tiene la señora y que en vez de presa política es una presa privilegiada porque hoy está con prisión domiciliaria cuando tendría que estar en cárcel común. Por eso, señora presidenta, le agradezco que me haya dado el tiempo de expresarme. Voy a producir una y cada una de las pruebas, los testimonios, los expedientes para que puedan los señores senadores dar luz a este tema y van a llegar a la absoluta convicción de que el móvil es otro. Si está enojado porque la señora Milagro Salas ya no es su compañera de fórmula como lo fue en el año 2015 con el senador Snopek, o si está enojado porque la diputada Barconte, bueno, ahora vuelven a estar de amigos, realmente no es modo. Hay que ganar una elección, hay que tener mayoría en la legislatura para sacar las leyes que uno considera que lo benefician. Pero cuando no se tiene mayoría hay que respetar la voluntad de un pueblo y hay que cuidar las instituciones, porque acá en este recinto hay colegas gobernadores, o lo fueron, o es la voz de nuestras provincias. Hoy por ti, esto es sentar un pésimo precedente, porque es muy, pero muy grave querer avasallar la institucionalidad, porque acabamos de hablar de federalismo, la intención del señor presidente no es esta. Estoy absolutamente segura,
Porque si estamos hablando de dar más federalismo, de que nos expresemos las voces, nos respetemos la autonomía de un pueblo que no solo cambió de signo político, sino que lo ratifica por amplísima mayoría, porque tuvieron todos la misma oportunidad. El señor senador también fue candidato, salió tercero, ganó Morales, hay que aguantársela. Y tenemos mayoría en la legislatura. Bueno, tendrá que trabajar más el signo político que quiere que sus leyes sean de conformidad con los principios republicanos que tiene cada uno de nosotros. Señora Presidenta, voy a continuar con la producción de la prueba. Quiero que se escuchen a las víctimas de Milagro Salas. Vinieron de Jujuy, quisiera que por lo menos se les permita expresarse. O me da fecha, usted dirá, pero yo le pediría que por lo menos a ellas puedan expresarse. Gracias, señora Presidenta. Bueno, dentro de la locución de la senadora está haciendo una propuesta concreta que es el rechazo in limine del proyecto del senador Snopek. Entiendo que antes de continuar con la metodología de trabajo voy a someter a votación la propuesta de la senadora Giacopo en torno a al rechazo in limine del proyecto. Los que estén a favor del rechazo in limine del proyecto, por favor que lo voten. No, adelante. Vamos a votar esto porque está pidiendo el rechazo in limine del proyecto la senadora y me está pidiendo, además del rechazo in limine, la producción de la prueba. Entonces, primero vamos a votar el rechazo in limine que propone la señora senadora y luego avanzamos con la metodología de trabajo. Someto a votación la propuesta del rechazo in limine del proyecto. Se avanza con el proyecto. En función de eso, ahora sí voy a proponer la metodología de trabajo. Mi planteo es, en primer lugar, que, por supuesto, de acuerdo a lo que establece el reglamento, en el artículo 94, se autorice para que por Secretaría Administrativa podamos realizar y cursar toda la prueba informativa, es decir, los informes de rigor que vamos a tener que solicitar a distintos organismos nacionales de manera tal de que los remitan en forma certificada. Asimismo, que nos autoricen de la misma manera que se hace en la Comisión de Acuerdos, de que podamos adelantar a través de vía mail tanto los pedidos como las respuestas que nos realicen, de manera tal de no generar ningún tipo de dilación. En segundo lugar, vamos a abrir la recepción de toda la prueba que se pretenda llevar adelante, tanto propuesta por senadores como por senadoras, por organismos, por instituciones o por terceros. Y por último, voy a solicitar que estas pruebas tengan un mínimo fundamento para que sepamos a qué son conducentes. Porque lo cierto es que tengo, por un lado, 5 o 6 propuestas de testimoniales de la senadora Giacopo y 35 o 38 del senador Snopek, pero no tenemos un breve fundamento para qué son conducentes las pruebas que están planteando. Por lo tanto, vamos a solicitar que tanto la prueba documental como la prueba informativa como la prueba testimonial que se ofrezca tenga un breve fundamento y un sentido, un objetivo, de manera tal de que nosotros podamos evaluar la procedencia de la misma. Y por último, esto es el procedimiento que propongo y que voy a someter a votación, por último los plazos. Sin perjuicio de que vamos a seguir tratando el proyecto, propongo que hasta el día 25 recibamos toda la prueba que senadoras y senadores quieran otorgar y que llamemos a consideración de una primera reunión donde, por supuesto, las testimoniales las vamos a llevar adelante por materia, porque acá se han ofrecido testimoniales de distinto tenor, no es todo lo mismo lo que se ha ofrecido. Por lo tanto, vamos a llamar a testimoniales para el día 31 en horario de comisión, es día martes a las 18 horas. Someto a votación esta propuesta de trabajo y después continuamos.
Aprobada la metodología de trabajo. La aprueban por unanimidad. Muy bien.